evidencia qué tan vulnerable es el tren donde la gente estaba montada. La crisis de la agricultura no tiene que ver nada con Ucrania ni con Rusia. O no tiene que ver nada con eso. Y la gente dice que la agricultura entra en crisis por causa de esas relaciones que hay entre Rusia y Ucrania. No. Estamos totalmente equivocados. Esa relación y esos acontecimientos que están allá sucediendo son acontecimientos que nos hacen evidenciar y nos muestran lo vulnerable que somos en un tren que estamos montados. ¿Y cuál es el tren donde estamos montados? Es el tren de un paquete que nos vendieron como siendo una solución, que no es la solución. Si ustedes pueden estudiar, en los últimos 20 años, los insumos en algunos países han aumentado sus costos en fertilización más de 4.000 veces. Los venenos han aumentado más de 1.500 veces, no por ciento, 1.500 veces, es diferente. Son cosas totalmente diferentes. Entonces, lo que hay que ver es cómo nos bajamos de ese tren en la cual nos vendieron y que no es el tren más cierto de la vida. Nosotros estamos montados en un tren de una economía que es diferente, y un tren de una economía que alguien paga y alguien gana. En la economía es eso, invertir para ganar. Son reglas básicas de la economía, o si no, no tendría sentido de existir. Hay una regla básica de la economía que es invertir menos y ganar más. Eso se llama saquear. Alguien paga los platos rotos. Si yo invierto para ganar mes, en algún lugar hay un desbalance. En la naturaleza no existe el más. En la naturaleza no existe la productividad. En la naturaleza no existe el sobreesfuerzo. En la naturaleza no hay bancos, no hay usura, no hay traficantes de dinero, no hay traficantes de alimentos. ¿O ya vieron algún animal vendiendo en un mercado? ¿Ya vieron algún conejo vendiendo zanahorias? Otro conejo. O una culebra vendiendo ratones para otro. O sea, nuestro pensamiento es totalmente perverso. Tan perverso que la gente dice, yo soy productor de aguacate. Esto es paja, esto es perverso. El ser humano no produce, quien produce es la tierra, el suelo. El ser humano es un extractor, que es diferente. No hay productores de caña, no hay productores de piña, no hay productores de aguacate. Eso es paja, es mentira. Quien produce la tierra. Nadie es capaz de producir algo en la naturaleza. ¿Dónde está? Había aguacates en la casa, al menos. Usted dice que es productor de aguacates, ¿dónde los armas? ¿Usted es productor de qué? Usted no produce. Usted lo que hace es extraer del suelo, que es diferente. Nosotros somos una especie de las más débiles, de las más extractoras que hay en la biología. Nosotros somos extractores. Un modelo de extracción en la cual nos montaron en este modelo de extracción. Los productores, los campesinos, las campesinas, la gente del campo, son más víctimas que culpables. El actual modelo de agricultura no fueron los campesinos, las campesinas y los productores que lo eligieron, ¿no? Nosotros no elegimos ese modelo. El modelo fue impositivo. Nosotros tenemos un modelo de una agricultura impositiva. Si no estamos claros en eso, entonces no nos podemos bajar de ese tren. Porque usted anda buscando el tren alternativo de su economía. Aparece el tren de la mentira, de la agricultura orgánica industrializada, entra en crisis, y ya van a buscar otro tren. Si no comprendemos las bases, lo básico de lo que es la vida,
jamás podemos emprender lo que es realmente treparse en el tren de la vida. Agricultura orgánica es tratar de descubrir que el tren de la vida marcha sobre unos rieles básicos de la biología. Agricultura orgánica no es economía. La economía es otra cosa. Después podemos hablar de economía. Después podemos ver. De lucro es otra cosa. Yo puedo ganar, sí puedo ganar, pero entendamos otras cosas. ¿Cómo puedes ganar sin pasar por encima de cosas básicas de la biología? Cosas básicas como es una cobertura del suelo. Cosas básicas como entender que la materia orgánica en el suelo con la microbiología es capaz de fijar 3 veces más carbono que cualquier foresta. Que la biología del suelo es capaz de fijar más carbono 2 veces más que la atmósfera. Si no comprendemos esas cosas básicas, no es posible hacer una agricultura orgánica totalmente diferente. No es posible. Hay un requisito básico para el entendimiento de la agricultura orgánica. Es ser un dedicado estudioso. Y un dedicado estudioso no significa ser un académico. Yo puedo ser un constante estudioso de mi relación directamente en el campo que tengo con mis prácticas de la agricultura orgánica. Yo puedo ser un estudioso, estudiar lo que sucede sin ser un académico, sin ser un profesional del sector. Los campesinos estudian la manera de trabajar sus cosas, es un estudio. Los campesinos son capaces de darle soluciones a muchas cosas y darle salidas verdaderamente estudiadas a la crisis que ellos tienen. Si no somos capaces de dedicar un tiempo a la contemplación, a la observación, no somos capaces de descubrir un camino totalmente diferente para una agricultura totalmente diferente, con comportamientos diferentes. Lo que a nosotros nos interesa es comportamientos totalmente diferentes. O quieres cambiar las armas de tu economía para tener siempre el mismo objetivo de lucro. Lo más fácil para ganar dinero es armar un mundo de gente con metralladores, asaltar un banco y no trabajar en la agricultura, porque la gente quiere lo fácil. Yo recibo más de 150 correos por día, y en esos 150 correos que recibo por día, si me dan ganas de corresponder 4 es mucho, porque todo el mundo cree que yo tengo una bola de cristal para dar las soluciones. Yo no sabía que una crisis económica de muchos productores y de grandes me iban a querer que yo me aproximara hacia ellos cuando antes yo no era agua de su problema. Ahora me llaman de todo, me halagan por todos lados. Yo no vivo de eso. No me siento en la capacidad de dar respuesta a un montón de preguntas que me hacen en la crisis que los demás viven. No tengo esa capacidad. La gente quiere respuestas en 24 horas de forma inmediata. Espera, me está muriendo el árbol porque hace tiempo no le he hecho tal cosa. ¿Y qué quiere que yo haga, señor? Las vacas me están muriendo, ¿cómo hago un mineral? Pues señor, ¿y por qué no pensó antes que usted no estaba habilitado y capacitado para tener las vacas? Porque hay mucha gente que son tenedores de cultivos y son tenedores de animales. Hay gente que no entiende ganadería pero tiene vacas. Hay gente que quiere hacer inversión en la agricultura y no conoce nada de agricultura. O sea, la agricultura pasó a ser tratada como objetos, los animales como piezas de carne. Yo quiero cortar piezas de carne y yo quiero tener una agricultura en la cual comercializo objetos costables. Si no comenzamos a cambiar esa visión, nos la vamos a pasar de taller en taller, de capacitación en capacitación, y ustedes van a estar como ciegos en un tiroteo. Imagínense nosotros todos ciegos aquí y que comience un tiroteo. Ya se imaginen cómo es el cuerpo aquí. Ese es el modelo de agricultura en el cual estamos montados. Estamos ciegos, metidos en un tiroteo, dando bastonazos por todos lados.
Esa es la preocupación que debemos de tener, compañeros y compañeras también, campesinas y campesinos, gente de la familia del campo. Todavía la esperanza futura no es presente. Todavía descansa, hermanos, al interior de América Latina en campesinadas. Son más de 500 millones de pequeñas propiedades que han eliminado o no han usado veneno en ese planeta. ¿Qué modelo de agricultura nos interesa? ¿Con quién nos vamos a relacionar? ¿Con aquel que tiene 30 millones de hectáreas de soya transgénica para engordar animales? ¿O nos vamos a relacionar con aquel pequeño campesino que en la plaza pública es capaz de ofrecer alimentos para el 67% de la población interna del país? ¿Con quién me voy a relacionar? La agricultura orgánica es cambiar las relaciones de lo que yo produzco con la economía. ¿A qué tipo de economía yo voy a responder? ¿Qué tipo de economía yo quiero? Yo quiero una economía donde explote una gran cantidad de gente, con centro capital, con un monocultivo. Esa es la economía que yo quiero. Esa es la agricultura que yo quiero. Hay que replantearse esto. Una agricultura más humana, más social, una agricultura realmente de cambio, pero no de cambio externo, de cambio de la interioridad de cada ser. ¿Se puede hacer agricultura gigante? Se puede hacer. A mí no me asusta el tamaño de la agricultura, lo que me asusta es la desproporción de las relaciones sociales de esos modelos de agricultura que es diferente. A mí lo que me preocupa siempre son esas relaciones internacionales de imposición de una banca que quiere simplificar totalmente la forma de producir para simplificar la forma de enfermarnos y para simplificar la forma de tratarnos con grandes grupos. No podemos tener una salud justa, social, si no hay una discusión social de la salud a partir del suelo. La conservación del suelo es una discusión de sociedad, porque lo que usted produce va a implicar automáticamente la responsabilidad de la salud del otro. Lo que usted va a producir no lo produce únicamente para ti. Tú también produces una especie de alimento en la cual hay una serie social de personas vinculadas con esta relación con lo que tú produces. Esa relación de lo que tú produces, ¿a qué costo se hace? Nosotros estamos como productores produciendo para algo y para alguien un excedente. La pregunta es, ¿ese excedente bajo qué responsabilidad vamos? Esas son las preguntas que tenemos que hacer. La gente me dice, ¿se puede ser grande en la agricultura orgánica? No le tengo problema a ser grande en la agricultura orgánica. El problema no es la propiedad, el tamaño, ese no es el problema. Es la relación de la condición social que yo quiero construir. No hay individuos, no hay especie que dependa únicamente de los individuos. Todas las especies como tal interactúan e independen de las demás especies. En biología, entre ellos nosotros nos incluimos, la individualidad no tiene sentido. La vida por sí propia tiene el sentido de lo colectivo, de las relaciones. No puede existir evolución y transformación sin las cohesiones. Ningún individuo forma la revolución. Todas las transformaciones se hacen por conexiones simbióticas, donde la vida es importante del uno como para el otro y donde todos son conscientes de tener que cooperar. El principio básico de la agricultura orgánica es un principio básico de la vida, la cooperación. No hay individualidad productiva. Así tengas un monocultivo, depende de algo.
Estaba estudiando ahora, ayer casualmente en el vuelo terminé de leer un libro sobre el abalanzamiento que hay. Hay dos continentes que son básicos. Dos continentes que son básicos y los únicos continentes que disponen de tierras realmente concretas, entre comillas, para duplicar dentro de los burócratas sus cifras de la producción de alimentos hasta el año 2045. Es África y América Latina y un pedazo de Asia. No hay más tierra. No hay más tierra. No hay. Es esa la tierra. Se calcula que hasta el año 2045, en el ritmo que llevamos, nos queda para cosechar, si es que se puede, digamos, hay la proyección de más 80 cosechas. Esa es la media. Actualmente la tierra tiene para hacer más 80 cosechas. Hay países y continentes que solamente tienen una cosecha al año. En media se calcula que a la tierra le queda únicamente entre el año 2045 le quedan solamente la posibilidad de más 80 cosechas. Hagan las cuentas. Para comer no nos queda más. Saque 2 cosechas de arroz por año y pare de contar. No comemos solamente arroz. Y cuando se tratara de comer lo básico para sobrevivir, lo que inmediatamente desaparece son frutas y hortalizas. Pero cuando hacemos en la relación básica de lo que necesitamos para consumir, no nos queda más de 80 cosechas. Trigo, maíz, arroz, avena, entre comillas, y otras posibilidades de producción de aceites y de grasa con animales. Hay que entender esa globalización. ¿Globalización de qué? De la patología. Un pueblo que no sea capaz de producir a partir con sus tierras que tiene, sus propios alimentos, por muchas relaciones y mucha riqueza que tenga, no será capaz de sobrevivir, vivirá arrodillado, mendigando. Será totalmente biocolonizado. Kenia, Mozambique, Madagascar. Hasta ahora no tengo el primer empresario que me haya llamado y que me haya dicho: el éxito de mi agricultura orgánica fue por ti y aquí tienes tanto. No tengo el primer empresario que haya hecho eso. O sea, no se reconoce el talento y la experiencia y quieres una respuesta de manera inmediata. Todos quieren la respuesta de forma inmediata, ¿no? Y si por milagro acertamos, chao, te veo. O sea, solamente me preocupan los que están jodidos y jodidas. El que está bien y que comenzó a quedar bien, ¿no? Y eso es una relación no justa, porque se puede reinvertir en muchas cosas. Entonces, eso es un poco la dinámica porque vamos a trabajar. Me gusta trabajar. Me gusta trabajar. No pasar trabajo. Y cuando a uno le gusta trabajar, no termina trabajando, sino termina divirtiéndose. Y en muchos lugares le pagan hasta por divertirse a uno. Yo he venido aquí a divertirme. No con las ruinas y el sufrimiento de la gente. Al contrario, es mostrarle cara alegre a la situación, donde si somos capaces de recuperar y estampar nuevamente el sonriso en esa cara, hay posibilidades. Mientras que no nos roben la posibilidad de estampar un sonriso en la cara, hay la posibilidad de una agricultura totalmente diferente. ¿Es posible? Sí es posible. Lo posible no está
en Jairo, no está en el ministerio, no está en el Estado. Lo posible tú lo tienes en tu interioridad. Eres tú el que hace lo posible. No es la receta que hace lo posible. Es el entendimiento de tu interioridad donde yo me encuentro para lograr lo posible. Lo posible es una cosa que está embolatada en la interioridad del ser. Y nos lo han embolatado. Y hacen todo lo imposible para que tú no reencuentres esta posibilidad interior. Entonces aquí en sus 4 días muchas veces valen no por lo que uno aporta, sino que valen por la posibilidad de nosotros encontrar soluciones entre nosotros. Las soluciones dentro de la gente están. Es necesario encontrarse con la gente. Es necesario reencontrarnos. Cuando hay un problema que se disuelve en 100 personas, la respuesta a la solución de ese problema aparece por encanto. Aparece. Es bien lo contrario de un académico. Se roba un problema y crea más problemas. ¿Qué hace un académico? Viene aquí y ve que hay un problema, se lo lleva y hace de ese problema un proyecto. Y ese proyecto lo financia un pendejo exterior, cooperación internacional. Y los dos creen hacer algo. Solo que el uno sí tiene claro lo que es el colonizador y el otro imbécil simplemente el recolector de datos. Mapeo geopolítico. Todas esas cooperaciones internacionales son las mafias de mapeo geopolítico. Te están estudiando, imbécil. Porque si realmente fueran proyectos de desarrollo, permitirían el desarrollo. Yo no conozco ONG que sea autosostenible. Deme una, aquí en Costa Rica. Deme una. Le llegaron $200.000, dime cuánto quiere en la caja si tiene $1 millón. No, a usted le montan un proyecto y le dan $200.000. A los 3 años usted tiene que dar resultados. ¿Cómo gastó los $200.000? Imbécil. ¿Qué tipo de desarrollo yo quiero una persona que le dona $200.000 y usted me tiene que entregar un informe de cómo gastó los $200.000? Son proyectos de imbéciles. Imbécil no es el que dona, imbécil es el que lo gastó. No es tu caso, entonces hay que desinvisibilizarnos. Hay que dejar de ser imbéciles. Eso tan bueno no lo hagan a toda hora, ¿no? Esas cooperaciones. Siempre he sido claro en esas cooperaciones. Regularmente, cuando me invitan solamente una vez. No me vuelven a invitar, no sé por qué. En los años 90, 80 y 90, Nicaragua llegó a tener 457 ONG. 1.200. Nicaragua llegó a tener presupuesto. El Producto Interno Bruto de Nicaragua era el 70% de las cooperaciones. La cooperación suiza, que era fuerte, llegó a tener dominio en municipios de más del 70% del presupuesto. Los daneses en el Sauce dominaban 7% del presupuesto. Hoy uno va allá y todo volvió a la normalidad. ¿Qué es la normalidad? Una carnicería que abre 2 veces a la semana. Antes con el proyecto abrieron muchas carnicerías y todas las 24 horas. Ahora todo volvió a lo normal. Matan una vaquita un día y otra vaquita otro día y con eso volvió a lo normal. Con $26 millones que pasaron por ahí pagando todo. El alcalde pedía audiencia con el cooperante. Iban a buscar a la casa del cooperado. Por favor, me da una audiencia al alcalde, por favor. 70%. Entonces, así no se puede. Hay que trabajar desde la autonomía construida de manera, en forma de alianzas. Debemos de hacer alianzas en esta cooperación a nivel nacional entre nosotros mismos, hacer alianzas.
No está prohibido que se hagan otras alianzas con otras personas de afuera, no está prohibido. El problema no es la alianza con la cooperación. El problema es quién coloca las condiciones de esa relación de cooperación. ¿Quién coloca? ¿Bajo qué condiciones tú me vas a cooperar, entre comillas, si es que podemos llamar todavía cooperación? Un proyecto que permita el desarrollo tanto local es aquel proyecto que realmente, si está dentro de la economía, es un proyecto que se muestre próspero. Y es un proyecto que se invirtió, haya cosechado a partir de esa inversión. ¿Cuál es el productor, cuál es el campesino que cultiva para no cosechar? Todos. Nadie planta para perder. Los únicos que plantan para perder son las cooperaciones. Eso es alienación total. Nosotros no elegimos ese modelo. El campo no eligió ese modelo. Ese modelo fue un modelo totalmente impositivo. Y ese modelo totalmente impositivo partió del modelo criminoso de educación, vinculado directamente a la extensión para extender un paquete. La palabra extensión significa extender lo que yo previamente condiciono en la educación. Y ahí es el origen de la palabra extensión, extender algo que predetermino a través de un proceso de educación. Ese es el origen de la extensión. Rockefeller, Brasil, Paraguay fueron los centros donde nace la extensión rural. Hay que conocer cómo nace la extensión rural en América Latina. ¿Y cuál es la diferencia entre desarrollo y progreso? Si no tenemos esas cosas claras, no podemos avanzar. Se extiende un paquete y un proceso educativo impuesto y moldeado. Y allí las directrices de investigación la van a hacer los centros internacionales. ¿De quiénes son? De quienes hicieron el modelo de educación. Entonces en Centroamérica el CAD, en México el CIMIC, en Colombia el CIA, el INPA y así el IRRI, en diferentes 16, 12 instituciones totalmente mapeadas. Y ellos de forma extraterritorial en cada país marcan las directrices de la investigación para ser llevadas a un proceso de educación, para ser llevadas a un proceso de extensión. Es maquiavélico el cuadro montado. Plan Marechal. La crisis del fertilizante nitrogenado. Les voy a dejar esa tarea, porque se trata de dejar tareas. Cuando seamos capaces de entender qué fue la Guerra del Pacífico, ustedes van a entender lo que es fertilizante nitrogenado. ¿Recuerdan la Guerra del Pacífico? Como es de entender, si es lógico que quedan debiendo, ¿no? Mira donde yo voy a rescatar la crisis del fertilizante nitrogenado, la Guerra del Pacífico. ¿Qué fue la Guerra del Pacífico? Léanse la Guerra del Pacífico. Y no fue ayer, ¿no? Fue una guerra casi de 4 años. Y si no sabemos lo que fue la Guerra del Pacífico, si no sabemos cómo surgió Malvinas, entonces no podemos discutir fertilizante nitrogenado hoy en día. No, pues no. Hay que rescatar la historia. La historia no es cosa del pasado. La historia todos los días se construye. Hoy pasa a ser historia ya mañana. La historia es el registro de una serie de acontecimientos constantes. La historia es como el reloj, marca el registro del movimiento. ¿Qué es la historia? Es el registro de un movimiento. ¿Qué es el tiempo? No existe. ¿Qué es el tiempo? El registro del movimiento. ¿Qué es la historia? El registro del movimiento de las sociedades. Hay que comenzar a entender. Agricultura orgánica está dentro de ese movimiento. Agricultura orgánica es movimiento constante. Hay que comenzar a entender la evolución para hacer una revolución. Si no entendemos la evolución, no podemos hacer una revolución en la agricultura.
Agricultura es movimiento, es evolución, es transformación. Y entendiendo esto podemos hacer una revolución a la interioridad y ahí expresarla a partir de lo que cultivamos. De modo que, compañeros y compañeras, que muchos están aquí listos a anotar la receta de la salvación, se van a joder porque no la traigo. Muchos han pagado en la expectativa de que trajera un libro con 300 recetas, diera 4 días de 50 prácticas y irían contentos con las soluciones humanas. Me quiero comportar como la novia rebelde, que vienen por una cosa y van a llevar otra. Entonces no vengan a buscarlo. Les va a ir mal. Porque yo también vengo a buscar. Yo también tengo problemas. Yo no tengo la solución. Yo no estoy salvo de problemas. Y compro problemas. Y cuando no hago los invento para tenerlos. Preguntas. En las cuales yo no consigo superar las dificultades que diferentes. Todas las experiencias son válidas. Y cuando no consigo superarlas, significa un constante desafío superarlas. Y de eso se trata. De repente encontramos con uno que se ha dado en la mesa la solución de un problema que no sé cómo salir, y de repente hay una identidad de problemas y la solución está de tu lado. Hay que reencontrarnos, hay que revernos, hay que tener el coraje de encontrar el yo en el otro, en saber que mucha solución la tiene mi vecino. Tenemos que romper esa alienación de que el yo-yo, lo mío. Tenemos que romper esa relación de que es mi problema, no, es nuestro problema. Y cuando comenzamos a encarar eso, nuestro problema, comenzamos como a limar ciertas asperezas que no nos permite que nos relacionemos en un proceso de identidad de diferentes problemas que podemos solucionar. Podemos solucionar. Y aquí van a salir cosas bien interesantes, con certeza. Van a resultar hasta novios y novias. Van a resultar gente que se van a visitar. En un intercambio de experiencias, lo mejor es visitar otra experiencia. No hacer el intercambio de experiencias solamente de forma colectiva y teórica. La mejor manera de avanzar es visitar experiencias reales de campo. El mero hecho de desplazarme hacia un lugar me puede haber ahorrado mucho tiempo y me puede ahorrar un nuevo tiempo invertido. El mero hecho de caminar algunos kilómetros para ir a visitar una experiencia me da luz para solucionar las cosas. Nunca ahorren esfuerzo ni tiempo en ir a visitar una experiencia. Y cuando visitemos una experiencia, aquí vale la pena. Un concepto básico en geología es origen de suelos, por su formación. Origen parental de un suelo significa que es su origen. El suelo continúa siendo suelo. La remineralización no es para el suelo. Usted debe conocer también la nutrición del cultivo, como también la harina de rocas que usted quiere colocar. Hay gente que le está yendo muy mal. Ningún suelo se remineraliza. La harina de roca no es para el suelo. Cuando uno coloca una harina de rocas es porque ella debe de contener cosas que el suelo no tiene y que el cultivo necesita. Entonces la harina de rocas no es para el suelo. No es para el suelo. Una cosa es que usted lo aplique en el suelo, pero no es para ese suelo. Usted no remineraliza, el suelo no se remineraliza. La harina de roca, usted la coloca, es porque supuestamente los elementos que están en esa harina de rocas lo necesita el cultivo. Y ahí es mi pregunta. ¿Usted estudió lo que necesita tu cultivo y qué es lo que tiene esa harina de rocas? Ahí es donde la cosa está bonita. Ahí no tenemos que ir. Ninguna harina de rocas cambia el suelo, no lo cambia.
El suelo por su origen, para entrar es el mismo. Yo tengo entonces un radio o un diámetro, como quieran llamarlo. Este diámetro aquí de la Tierra son aproximadamente 12.800 kilómetros de profundidad, o el radio que son 6.400. Son cifras aproximadas. Aproximadamente el radio de la Tierra es 6.400, o el diámetro de la Tierra son 12.800 kilómetros de punta a punta. O 6.400 hasta llegar a ese núcleo que en estos momentos se nos está enfriando. Hay unas investigaciones bien interesantes ahora sobre cómo hay una relación ahora de mayor liberación del núcleo de la Tierra hacia la atmósfera. Se está provocando un enfriamiento entre la fusión del hidrógeno y níquel, y esa relación de enfriamiento está llevando a una mayor producción de CO2 de la propia Tierra originada por la profundidad del suelo. Es bien interesante. No sé si ahora el cuento está mal. Se han encontrado en todo lo que viene ahora, hay una investigación enorme y ya hay propiedades de esas investigaciones. Lo que están encontrando de cantidad de activación de bacterias a partir de descongelamiento, ¿sabían de eso? De todo lo que se está descongelando, están apareciendo bacterias no identificadas hasta ahora. Bloques de hielo de 70 metros que comienzan a descongelarse, comienzan a aportar la información de una serie de bacterias no registradas en su momento para el ser humano. No, el mundo de la vida tiene sorpresas. Por eso las bacterias no permiten clasificación de especies. No hay clasificación de especies de bacterias. Es un mundo de la incertidumbre de la materia. El mundo de la incerteza. Y entonces ahí están todas esas cosas. Después vamos a hablar un poco, o mencionarles un poco sobre todo lo que viene investigando hoy en día por la Monsanto, en toda la cuestión endolítica y endoquímica, a nivel no solamente de microbiología, sino a nivel totalmente de enzimas. Hoy la corrida en el mundo ya no es por la microbiología. Todos esos controles biológicos que vienen ahora es porque hoy ya está descartado y necesita recuperar capital para pasar a un nuevo segmento de la economía agraria que se llama las enzimas. Pero si no sé qué es una enzima y no sé cómo funciona una enzima, entonces ¿cómo quiero hacer aquí un programa? Esa es la preocupación. Esa resistencia a actualizarse, la academia, ¿no? Tenemos una academia totalmente obsoleta. No es el caso de Costa Rica, pero es una academia totalmente obsoleta, mandada a recoger, da asco. Profesores que, por favor, que lo mejor que pueden hacer es retirarse, irse a dormir, hacer otra cosa, porque hace tiempo están con lo mismo. La reformulación de la academia en América Latina es pésima, no hay inversión. Todo el mundo académico da una vergüenza a las universidades. No es el caso de Costa Rica, ni quiero meterme aquí, ¿no? O sea, quiero dejar que ustedes están en la pura vida. Pero es una crisis muy violenta. No hay una reformulación de la capacidad del diseño. No hay. El tipo tiene, por cierto, una cosa que es el tiempo que está errado y continúa aferrado y no la puede soltar, porque si la suelta, la gente descubre que lo que hizo fue mentira y nadie va a permitir que se descubra la mentira, y peor, que le hayan pagado. Imagina que descubren que te han pagado por ser mentiroso y todavía que te han dado medallas y título y máster y eso y doctorado y postdoctorado, y de repente dice, usted estudió lo que no existe. Y usted hizo creer a los estudiantes que aprendían, y ellos creyeron que usted enseñaba.
Desde ahí una relación. ¿Te creíste que el profesor te enseñaba? El profesor creía. Y cuando ustedes se encuentran, ¿a qué conclusión llegan? Que los dos son mentirosos. Porque tú te la creíste y también le dijiste al campesino tal cosa. Y hacerte creer que sabes. ¿No? Si te das cuenta que tu profesor te ha mentido y te lo encuentras, ¿qué dirías? ¿No? ¿Qué dirías? No, no le arranques la cabeza, es algo sobre eso. Y eso es lo que estamos viendo, ¿no? Estamos desnudando un mundo totalmente académico que se fundamentó simplemente en la transferencia de la adopción de tecnologías que están totalmente obsoletas. La tecnología es descartable. La tecnología es descartable. Toda tecnología es descartable. Toda tecnología es una expresión de un momento. Toda. ¿Qué nos enseñan las universidades? Aplicaciones de tecnología. Observen, los currículos es aplicaciones de tecnología. Todo es aplicación. Es más, el papá, si es campesino, le dice a su hijo: ¿y qué aprendiste allá? ¿No te enseñaron esto? Aplicación. ¿Qué dice? ¿No te enseñaron esto? Él está reclamándote una aplicación tecnológica. Toda la información hoy, entre comillas, si se puede llamar formativa en la universidad, es totalmente obsoleta. Es totalmente obsoleta, los libros obsoletos. Libros, si se pueden llamar catálogos, porque las bibliotecas están llenas de catálogos. Como las cabezas están llenas de Gordon, de John Deere y un montón de cosas. Usted no tiene culpa en usar la gorra de John Deere. La cuestión es: ¿quién me molió esa gorra en la cabeza? No, no es así, tranquilo. O sea, ¿quién te molió la camiseta de la base, de la Bayer? O sea, ¿cómo llegó eso a tus manos? ¿De dónde salió ese capital? ¿De dónde salieron los llaveritos, todo el vestido que te dan? Es eso, hacer conciencia de todo ese origen de estas cosas. Entonces la gente no eligió esta tecnología, la gente no la eligió. Lo que hay que hacer es una autocrítica y decir: ¿cómo llegó eso a mis manos? ¿No? Comenzar a reconocer ese error y esa inducción a esto es el primer paso. Hay que reconocer esos errores y esa inducción dentro de la cual yo entré. Por ahí comienza entonces la catarsis, por ahí comienza el reconocimiento. El loco encuentra la cura, su locura, en la propia voz del loco. Cuanto más el loco hable, más se cura. El loco más difícil de curar, el que no habla. Cabrón, te dije una cosa, te pregunté y no respondiste. Este loquito va a ser difícil. Pero usted va a pasar a la próxima consulta y va a pagar más caro. Ahí sí va a pagar y ahí no va a querer pagar, pero ahí sí va a querer curar. Entonces tiene que hablar. La cura de la locura del loco está en la propia relato de su locura. Si usted no me dice, ¿no? Pues yo voy a informar el origen de tu locura. Si tú hablas, no soy ahí. Entonces, ¿va a hablar o no hablar? Entonces, mire, esta pastillita, y venga mañana. A veces puede utilizar otro loco para que esté al lado de él y lo estimule, ¿no? Y algún diálogo de locos, ¿no? Y allí van a tener, un loco le da fuerza a otro loco, ¿no? Entonces, no es tu caso, tranquilo. Recién comienza el día. Dime, Cali. El que yo quiera. Para salir de muchos problemas del arte es volver a tener relaciones de alianza social. La impotencia se vence no con la individualidad. La impotencia se vence con las relaciones. Es eso. No hay derechos, no creo en ellos. La gente dice el derecho a la educación. No, no hay derecho a la educación. Ahí es la educación. La gente se ha creído un invento de Naciones Unidas de los derechos. Eso es paja. Esos son negocios. La palabra derecho significa un reclamo.
El derecho a un reclamo. Derecho a la salud. No hay el derecho a la salud. Ahí es la salud, que se desprende de la agricultura y todo depende. No hay manifestación biológica que no esté vinculado a los minerales. Dígame una expresión biológica que esté desprendida de los minerales. Dime una. No hay manifestación biológica desprendida de los minerales. Toda la vida depende de la transformación de los minerales. Dime un ejemplo nomás, donde la vida sea gravitacional. La vida es antigravitacional. Todo lo que es vivo le lleva a la contraria a la gravedad. Dime uno que no sea. La pregunta es, ¿cómo? ¿Quién anima los minerales para hacer antigravedad? Esa es la pregunta. La vida es una manifestación antigravedad. La vida se empina. Y la vida es minerales animados. Y cuando es animado el mineral, es antigravitacional. La vida es una manifestación de la animación de los minerales, lo cual es antigravitacional. La pregunta básica, y que muchas veces no permite descripción, sino a veces interpretaciones, no descripción, interpretaciones que diferentes. Describir un fenómeno es diferente de interpretarlo, son dos cosas diferentes. Describir es el que conoce todo. Interpretar es la hipótesis, son dos cosas diferentes. Sobre la vida navegamos sobre hipótesis, no sobre descripciones. La vida no se describe, la vida se siente. La vida, en la voz de Lynn Margulis, mujer valorísima, mucho valor, 3-4 horas, ella simplemente dijo, la vida es aquello que desafía cualquier definición. Muchas gracias, hasta luego, me voy. Esa fue su conferencia. A ella la contratan para una conferencia, para que explique qué es la vida. Y cuando le preguntan qué es la vida, ella responde, la vida es aquello que desafía cualquier definición. Muchas gracias por haberme invitado, nos vemos y salimos. Cobró y se fue. ¿Listo? Cobró y se fue. Yo pretendo irme mañana. Entonces, todos estamos vinculados con los minerales. No hay vida que no esté vinculada a los minerales. Por lo tanto, esa vida, si quiere ser sana, esos minerales de la cual se desprende deben de ser sanos. ¿Y quién conjuga los minerales? El suelo. Por lo tanto, no puede existir una manifestación sana sin existir un origen sano de la tierra y de los suelos. Un suelo sano es la combinación perfecta para una vida sana. No podrá existir la manifestación de salud si no hay una manifestación que la sustente a partir de la transformación y evolución del propio suelo. Preguntas. Y después vamos a ver la otra parte de la respuesta en una conferencia. Si conseguimos proyectarlo, ahí te voy a dar la otra parte de la respuesta. O sea, te voy a dosificar, ¿no?, el tratamiento. ¿Ya está diluido esto? Aproximadamente son 5.700 combinaciones de harina de rocas que se han identificado en este momento. 5.700. O sea, sustancias combinadas entre elementos. ¿Qué es una sustancia? La combinación de varios elementos. Y esos elementos se encuentran en la naturaleza de varias formas. Cuando se combinan, de forma natural se han identificado 5.700 tipos de harinas de rocas, ¿no? Eso no descarta todas las posibilidades que existen. Y sobre eso le voy a hablar más adelante.
Y ahí trabajamos todas las posibilidades de combinaciones. Y una cosa que hay más factoriales. Y eso lo voy a hablar más adelante cuando entremos en la parte de nutrición. Para que nosotros entendamos qué es un factorial en nutrición. Pero cuando se ha hecho la investigación sobre qué combinaciones hay entre elementos en la cual se conjugan en la relación nutricional, se han identificado 5.700 combinaciones. 5.700. Eso no es nada. Eso no es nada. Pero ya precisadas, tienen aproximadamente 5.700 combinaciones relacionadas con la nutrición de plantas. Eso no es nada en relación a otra hipótesis, en función de los elementos de la tabla periódica. O sea, ya de hecho, de facto, de hecho, empíricamente, de hecho, o sea, hay 5.700 combinaciones interactuando en la nutrición de una planta. De esas 5.700 combinaciones puede existir una combinación que se da con ese cultivo, ¿no? Muy bien, pero después viene la hipótesis que dentro de todos los elementos, si yo los encontrara en un solo lugar, ¿cuántas son las posibilidades de formar esas combinaciones? Que es la hipótesis de los factoriales. O sea, es una incertidumbre la nutrición. Es una incertidumbre la nutrición. Frente a esa incertidumbre, lo que nosotros tenemos que ir viendo entonces es que la naturaleza tiene cómo hacernos una relación perfecta de las cosas. La naturaleza no puede haberse equivocado. Pretender decir que la naturaleza se equivocó, eso es arrogancia. Pero hay gente que dice, ¿no? O hay una propaganda de una multinacional que si es Bayer es pendejo, es veneno. Pendejo es que bueno, es veneno, cabrón. Si es Bayer es veneno. Hay una propaganda de la Bayer que decía, lo hacemos mejor que la naturaleza. Así dice la propaganda, lo hacemos mejor que la naturaleza. Y yo digo, interesante, ¿no? Y todo el mundo se traga ese cuento, ¿no? Lo hacemos mejor que la naturaleza. Es una arrogancia. No. Entonces, son 5.700 combinaciones que hay. La tienen registradas los alemanes, que son los que más estudian combinación de todo eso. Sí, o sea, han estudiado qué combinaciones se encuentran para diferentes cultivos. Entonces ellos hacen las combinaciones que han encontrado con cultivos y han encontrado 5.700 mezclas diferentes que tienen que ver con los cultivos que han investigado. O sea, tienen mapeado que en un cultivo tal estas combinaciones estuvieron presentes. Entonces van haciendo los medios de solubilidad junto con el cultivo, lo analizan con el cultivo, relaciones de cultivo con esas combinaciones posibles. Y esas combinaciones posibles de esos elementos han llegado a la conclusión de 5.700 combinaciones involucradas en bioquímica de plantas. Ahora, eso no descarta todas las otras posibilidades. Y las otras posibilidades después te voy a hablar de ellas. Bueno, te quedo viendo esa parte de la... O si no queda pendiente para el próximo curso. Preguntas. La construcción de un suelo para que haya una buena formación de suelo de forma natural, por las condiciones climáticas, las condiciones naturales, llevaría, para cambiar los centímetros, llevaría de 300 a 1200 años, dependiendo del origen de él. Si nos fuéramos como especie, la recuperación del suelo de forma natural, dependiendo del origen de ese suelo en ese lugar, dependiendo, cuando la naturaleza comience a revestirse con materia orgánica, descomposición de la microbiología, en lo mínimo sería 300 años o en lo máximo 1200 años que necesitaría para formar un centímetro de capa fértil a las condiciones que nosotros exigimos para nuestro cultivo. Eso es de forma natural. Eso es una información básica que si un profesor la supiera suministrar a un estudiante, lo llevaría y lo animaría por otro camino. Esa es la palabra del susto. Cuando uno entra a estudiar agronomía, la primera cosa que el profesor de fertilidad del suelo, si se puede llamar así, lo primero que un profesor hace es asustarlo. Miren,
Para formar un centímetro de acción son 300 y en otros lugares 1200. Entonces, usted no va a tener paciencia de esperar. Y como no va a tener paciencia de esperar, entonces la agricultura química, y ya. O sea, lo desanima y ya lo conduce con la agricultura soluble. Pero yo creo que un raciocinio más honesto es que el profesor te diga esos 300 años, ¿qué sucede en esos 300 años? Y si él te explicaría geológicamente qué sucede en los 300 años, tú puedes tener una opción de acelerar el proceso para tu información de tu suelo. Y es diferente. Yo puedo acelerar procesos. Y acelerar procesos significa, entonces, comenzar a entender. Para acelerar procesos de formación de suelo, es necesario entender un poco de geoevolución. Es importante entender sobre bioevolución. Esa relación de la vida con la con la tierra, y tiene relación de las partes de la física y la química. O sea, si yo comienzo a entender cómo un suelo comienza a formarse por diferentes capas, entonces el suelo comienza a formarse así. Observemos, hay una cosa bien interesante. Observemos una cosa que es bien interesante. Poco conocemos y algunas relaciones que se dan. Entonces, la formación de ese suelo va a depender de las relaciones de las especies que se tengan ahí. Geo, pues todo lo que es la formación a partir de la tierra, base, tierra. De la vida que se establezca y su relación con la materia orgánica. Hay una física. Físicamente, ¿cómo están formados? Lo que él decía, ¿no? Granos no están formados en granos, más duros, menos duros. Física. Si la roca es por origen ígnea, si la roca es metamórfica o la roca es por sedimentos, ¿no? Una roca ígnea la tenemos acá al frente, que es el arenal, ¿no? Entonces, ígneas. Las rocas ígneas. Ígnea significa fuego. Entonces nosotros tenemos rocas de fuego. Después viene la lava y se forman entonces rocas metamórficas que se comprimen, y entonces viene metamorfosis, sufre metamorfosis, se comprimen. Los granitos son rocas metamórficas, y después viene que estos comienzan a deteriorarse y forman rocas sedimentarias. Entonces tengo rocas de fuego, rocas ígneas, basaltos. Ígnea, fuego, de rocas ígneas, basalto. El volcán erupciona. Hay una parte intrusiva y extrusiva, fuera. Hay de calentamiento lento y calentamiento rápido. Entre más lentamente una roca lleve para enfriarse, más rápidamente, más lentamente expulsa el oxígeno. Entonces queda menos porosidad. Los cristales, las rocas basaltos cristalinas, son totalmente de enfriamiento muy lento. Son macizas, el basalto pesa mucho, mucha densidad, menos oxígeno. Entonces rocas extrusivas ígneas de enfriamiento lento, son media macizas. Rocas ígneas volcánicas de enfriamiento rápido forman rocas porosas, piedra pómez, todo esto. Esas rocas se juntan y sufren una compresión de la propia tierra y la fuerza. Entonces forma capas, unas piedras, granitos y todos conglomerados, forman diferentes, duras también. Entonces le llamamos metamórficas. Han sufrido presión de metamorfosis, se presionaron. Ahora tengo las rocas ígneas y tengo las rocas metamórficas.
ahora las lluvias, el viento, los microorganismos, la materia orgánica, va degradando esa y se forma lavado. Ese lavado de esas arenas de cada roca que se desgaste forma sedimentos y se me van formando sedimentos. Entonces, capitas así, sedimentarias. Son rocas muy blandas, entonces son sedimentos. Entonces sería rocas ígneas. Estas rocas ígneas dan origen a las rocas metamórficas. Y esas rocas metamórficas y rocas ígneas dan origen a sedimentos, rocas sedimentarias. Entonces, esto, yo puedo tener desgaste, entre rocas se golpean, los ríos y todo, se va desgastando, las rocas metamórficas se comprimen, pero también se desgastan, y forman sedimentos como areniscas, forman láminas. Rocas sedimentarias son láminas. Muy bien, ahora, esta roca sedimentaria y esta roca sedimentaria puede volver a ser roca metamórfica, sí. O sea, puede haber nueva revolcón de la tierra y comprimirla más y forma nuevamente otra roca metamórfica. Jamás vuelve a subir aquí. No vuelve a subir aquí. ¿Ah? Lo que bajó, o sea, de metamórficas sedimentarias, y sedimentarias puede hacer una nueva metamórfica, sí la puede volver a hacer por presión, ¿no? Por conglomerados, ¿no? Eso es un poco. Bueno, en todo esto aquí, la vida está presente. Hay los fenómenos físicos, ¿no? Fenómenos físicos naturales, la naturaleza, ¿no? La lluvia, esta parte de impacto físico. Y después vienen las reacciones químicas. Cada roca tiene una composición química y van a mezclarse dentro de ellas, la química de ellas, van a interactuar. Más oxígeno, menos oxígeno, más cantidad de una cosa de otra, va a ser reacciones. Entonces viene la química de la composición de esa roca. Más caliente, menos caliente, más combinación de cuánto erupciona el volcán, cuánto expulsa la roca, cuánto expulsa la lava y qué combina esa lava cuando baja. Por eso en algunas rocas volcánicas nosotros podemos tener pedazos de madera que la lava comprime, ¿no? O sea, yo puedo tener restos en una roca basáltica, en una lava volcánica, yo puedo tener un mundo de material orgánico, ¿no? ¿Por qué? Porque la lava viene, no sé si vieron, pues, la erupción que hubo ahora durante la pandemia allá en España, en La Palma, en Canarias, en Madre Vieja, la Cumbre Vieja, cómo iba, ¿no? Comiendo casa, comiendo. Entonces esa lava, cuando se enfríe, pues queda incrustado todos esos materiales internamente, ¿no? Muy bien. Entonces, origen parental se llama. Entonces, esto aquí. Y va a sufrir química, la química de los elementos que va arrastrando y va conglomerando. Bueno, para que se forme un centímetro, yo voy a necesitar de 300 a 1200 años. Muy bien. Pero eso es de forma natural. Ahora, si yo entiendo eso, que la formación de forma natural va a ser por reacciones físicas, químicas y biológicas interactuando con la materia orgánica, entonces yo puedo decir lo siguiente: cuanto más yo active la biología con la materia orgánica, más expongo a que la roca se descomponga. Claro. ¿Por qué? Porque la física va a ser afectada por la relación de la química de la materia orgánica junto con la biología. Entonces la materia orgánica más la microbiología van de forma corrosiva, van comiéndose los elementos, ¿verdad? Entonces yo puedo acelerar procesos geobiológicos si yo con la biología, la geología la puedo alterar con fenómenos biológicos. O sea, microorganismos disuelven minerales, pero yo puedo acelerar identificando comunidades de microorganismos solubilizadores de diferentes elementos, ¿no? Ahorita está saliendo una serie de trabajos, mucho está apareciendo, mucho está apareciendo mucho. Y esa es la cosa que quiero hablar con Bernie o con Adam, que sería bueno que hoy o mañana me entregaran un pendrive, una memoria, solamente uno. Yo no puedo multiplicar la memoria de dos porque me la voy a pasar toda la noche haciendo eso. Entonces, los coordinadores del evento, que me pasen un pendrive
una sola, y ahí ustedes se resuelven. O sea, yo tengo ya varios libros, varios trabajos sobre elementos, organizadores, microorganismos y todo. Hay un libro fantástico que terminé de leer, son 4 catálogos, 4 manuales. Uno de ellos es bastante interesante, se llama La conducta de las plantas. Como una sola planta se le han identificado más de 2.500 metabolitos. O sea, dentro del metabolismo de una planta, cómo ella puede generar 2.500 sustancias diferentes, solamente una planta. No, se calculan que metabolitos identificados en vegetales son más de 200.000 actualmente identificadas sustancias metabólicas. O sea, que son sustancias metabólicas que después de la digestión que sobran, digamos así, entre comillas sobran, porque en la realidad no sobran, son procesos que dan continuidad a otros procesos. Cuando uno dice sobra es como que diciendo descarte, no es bien el descarte, pero una manera de decir, ¿no? Se han identificado en la relación entre plantas más de 200.000 metabolitos presentes. Y solamente en un cultivo se han encontrado 2.500 metabolitos diferentes. O sea, sustancias que se segregan después de que ella hizo su nutrición. Son metabólicos. Entonces, ese libro es un libro argentino muy bueno, fue subsidiado. Es un libro bastante grueso, unas 500 páginas. O sea, tengo varios materiales. Esos materiales con mucho gusto se los voy a dejar. Tengo un libro que es pesado para entender en términos de materia orgánica y humus. Es el libro de Kono Noa y clasificó sobre la materia orgánica y entender humus, qué es el humus. Entonces, eso, con el mayor gusto, se los puedo dejar, ese material. Tengo varios libros capturados sobre esta dinámica de nutrición, porque ahorita pues he comenzado a entender mejor esto, cada uno es, decime, en el aire. Todo animal está automáticamente regenerado a partir del suelo. No se regenera la pastura, no se regenera el animal, se regenera el suelo. El animal es un instrumento de alta movilización para llevar la regeneración de la pastura, porque el pasto no puede caminar. Pero la vaca sí puede llevar el mensaje de la regeneración de la pastura, porque él la va comiendo. Al irla comiendo, él va llevando semilla y va aumentando la diversificación. Y si ese suelo automáticamente es reconducido por una diversificación biológica para nutrirlo, entonces esa pastura va a tener una diversificación nutritiva. Automáticamente esa diversificación nutritiva va a estar dentro de una panza altamente biodiversa. Esa panza está altamente biodiversa, va a haber una bioremineralización activa con la miel de la vaca, regenerando nuevamente las condiciones de la salud. Entonces la vaca va a cagar sana. Si no hay una cagada sana de una vaca, no habrá una regeneración sana de la pastura. La regeneración de un pasto con el ganado depende de que la cagada de la vaca sea sana. Y si la cagada de la vaca es sana, va a haber una regeneración sana de esa tierra. Al haber una regeneración sana de esa tierra, va a haber una regeneración genética y mejoramiento genético. Porque una de las cosas que siempre nos ha hecho creer la genética, y es muy limitada, hay una cosa que es bien interesante, y es que hemos entendido la parte de la genética de una forma muy limitada. Les voy a colocar, es que no quisiera borrar, bueno, tocó. En la agronomía es muy común nosotros manejar una cosa que se llama el triángulo de la patología. Eso lo, dime. Profe, nada más para aportar un poquito lo que usted dice. Ajá. Nosotros Casi. Debido a las condiciones de la alimentación y nutrición que recibía ese animal, que era puro balanceado. Entonces ese balanceado hacía perezoso totalmente el proceso de la evolución que él tuvo en la rumia. Ese animal ya no hacía más rumia. Bueno, en ese periodo especial prácticamente casi que se muere de hambre el 40% de la ganadería allí, y 800 millones de litros de leche que se producía en Cuba por año, se pasa a producir 200 millones de litros de leche en esa región. Y bueno, y ahí fue interesante porque cómo recuperar nuevamente rumia a estos animales.
Entonces comenzamos a hacer los experimentos e inclusive de las lecherías, algunas cosas, disolvíamos directamente la mierda de los animales y le colocábamos directamente en la pastura, haciendo un intercambio de microbiología y obligábamos a forzando el pastoreo de esos animales a que nuevamente, entre comillas, reivindicaran nuevamente a través de la microbiología inyectada en esas pasturas a que él nuevamente reconquistara nuevamente su microbiología. Hoy eso no es muy diferente y ese mismo método de 1994 y nosotros comenzamos a experimentar con estos animales. Era bien interesante porque hoy en día eso, entre comillas, es transferido para implantes pomposamente llamados implantes fecales. O sea, hoy un implante de mierda en tu culo está costando $5.000. ¿Sabían de eso, no? Hoy hay implante de mierda. Hay intercambio de mierda de culos y tienes que pagar $5.000. Pueden buscarlo, se llama implantes de heces fecales. ¿No? En el idioma castizo es mierda encapsulada en enemas en tu culo, con y sin vaselina para que te penetre. ¿No? Hoy cuesta $5.000 un implante para la recuperación de la rehabilitación. Hoy se vende cápsulas de mierda indígena, nativo, brasileño, peruano y colombiano. Ahí traigo los catálogos. De Colombia. Bueno, entonces estos implantes, bueno, es ese intercambio que se hace. Bueno, con eso comenzamos, por eso una de las prácticas que yo trato de impulsar en la parte de la ganadería, antes de que el ganado entre a pastorear, cuando se va a liberar una nueva área de pastoreo a la vaca, antes hacer una fumigación con microorganismos. Yo fumigo la pastura con microorganismos, a un 7 y un 10% de microorganismos. O sea, la pastura, un día antes o previo a la entrada nuevamente del ganado a la pastura, fumigada con microorganismos. Entonces, estos animales van a comer esos microorganismos con un prebiótico, y un prebiótico significa que va a permitir al que tenga deficiencia que nuevamente su microbiología se instale y va a ser probiótico en el momento de que una vez instalada, este animal hace más eficiente la digestibilidad de aquello que él come. Porque voy a tener totalmente los grupos funcionales allí presentes. Grupos funcionales de una rumia serían levaduras, hongos, actinomicetos, bacterias y protozoos. Son los 5 grupos funcionales que vamos a tener allí, ¿no? Y ahí comenzaríamos a eliminar un concepto errado, y el concepto errado que nosotros tenemos es que la vaca tiene 4 estómagos, eso es paja. La vaca no tiene 4 estómagos. La vaca tiene un proceso en el cual comienza por la rumia, ¿verdad? De esa rumia, entonces, va la conexión, va para el higrillo y el higrillo va para el omaso, ¿verdad? O sea, rumia, el retículo, que es la parte más corta, tiene el rumen, el retículo va para una cosa que nosotros llamamos omaso, que es el higrillo, las hojas que aprietan la mierda, le sacan el jugo, después la pasa al estómago verdadero o llamado abomaso. Y ahí después va para el intestino y asimilación directamente para formar su carne, su sangre, sus cuernos, su pelo, su cuerpo y da sostenimiento. Y después sí, eliminación de la mierda. Todo este proceso entre el pastoreo y nuevamente sacar esa mierda de la vaca puede llevar de 16 a 18 horas. Ese proceso de volumen procesado puede demorar desde la punta de la trompa de la vaca, de la pastura, hasta salir puede llevar de 16 a 18 horas de ese material pasando. En todo ese proceso se incorpora una serie de microorganismos. Bueno, si eso está agotado, ¿por qué? Porque no sé si aquí en Costa Rica las vacas tienen plumas y pico. En Costa Rica las vacas tienen plumas y pico, ¿no? ¿Te han visto una vaca con plumas? Una vaca con pico. Bueno, si la vaca no tiene plumas ni pico, la pregunta es ¿por qué le dan grano? ¿Por qué compran balanceado? ¿Qué es un balanceado? ¿Son granos? Si la vaca no tiene plumas y no tiene pico, ¿por qué le dan grano a una vaca?
¿Qué es un balanceado? Son granos procesados. La pregunta que yo hago es ¿por qué le dan grano a una vaca? Si no tiene flujo, no tiene pico, ni vuela. Y me he puesto a conversar con él y dice, no, es que pasa, es que este tipo es lo único que me da. ¿No? Entonces, ¿para quién trabajas? Ustedes simplemente trabajan, un ganadero que va a trabajar únicamente repasando insumos. ¿Por qué? Tú no dejas trabajar el animal. Una persona que le lleva balanceado a un animal no lo está dejando trabajar. El animal sabe trabajar, segurosa. Es un animal sagrado. El mejor amigo del hombre no es el perro, es la vaca. El perro te roba el bocado del plato, la vaca no. Usted puede comenzar a comer pasto y verá que usted no hace rumia. ¿Verdad? Se le tapa el culo, no es capaz de hacer rumia. Si usted come paja, se le tapa el culo, le salen telarañas. Entonces, si nosotros no somos rumiantes, la vaca es un animal sagrado. ¿Por qué? Porque si ese animal come una cosa que no compite con nosotros, ese animal te está transformando celulosa, te transforma, mira, transforma madera en proteína. Entonces hay que comenzar a entender. Yo lo que tengo que es entender cómo se descompone celulosa en mi celulosa, cómo se descompone. Y cómo la vaca no transforma lignina, madera lignificada, no la transforma. Porque es antirrumen también la lignificación. Por eso una vaca en un pasto totalmente lignificado pasa hambre. Le llamamos a esto paloteo de las pasturas, que buen madera, no nutre una vaca. Es mal proceso. ¿Por qué mal proceso? Cuando una pastura está mal procesada, cuando esa pastura está mal procesada es porque no tiene relaciones biológicas en el suelo. Hay deficiencias. Bueno, ahí hay una serie de cosas bien interesantes que suceden. ¿Cómo es que es tu nombre? Félix. Entonces, antes de la interrupción del otro compañero y de Félix, yo iba a explicar, lo estoy explicando el cuadro de la patología que es con relación a la genética. Un día yo estaba en un evento de entomólogos a nivel mundial internacional que había en Cuba, cerca de La Habana, del Instituto de Nima, ahí cerca del aeropuerto. Y se me ocurrió en el debate y todo mencionar una frase que hasta hoy muchos cubanos no la digieren. Y ese día menos todavía, pero hoy algunos ya la digieren. Y es cuando yo dije, el medio ambiente son nuestros genes externos. El medio ambiente es nuestra genética externa. No hay genética sin medio. El medio define genética. Si estamos aquí encerrados totalmente, no hay condiciones de oxigenación, la ausencia del oxígeno en el medio nos mata. Y si consigamos sobrevivir y todo, con el tiempo, esa deficiencia de oxígeno nos lleva a tener otro mecanismo de sobrevivencia. La vida es una constante conquista del medio. Es muy bello. Vamos a ver si, no pretendo, pero sí darle alguna cosita que me encanta. Es que ahorita debo ir, vamos a ver, estamos en esa negociación. Vamos a hacer una serie de cartillas en muñequitos. La agricultura orgánica en muñequitos y a colores para agrónomo entender. Porque si es de muñequitos y a colores la entienden más fácil. Soy una forma didáctica, ¿no? Una forma jocosa. Porque si es muñequitos y a colores, pues yo leo, ¿no? Entonces, estamos viendo eso. Ya sacamos una parte. La primera parte se llamó... Entonces, mire que no podemos hablar de una planta ni de un cultivo si no entendemos lo básico. Si yo no entiendo cómo funciona, cuál es el principio de cómo funciona un motor, jamás voy a entender mecánica. Pero si yo entiendo cómo funciona un motor a partir de la explosión de los cilindros, que hay una chispa, que hay un gas, y ese gas, al decir eso, lleva una implosión, y esa explosión lleva que haya una compresión, y esa compresión hace que se transforme esa energía química de la gasolina en melocino, se transforma en energía física de movimiento. Yo nunca voy a entender por qué un carro avanza. ¿Por qué un carro avanza? Un carro avanza porque hay explosión, transformado en movimiento. Eso es lo básico de un motor. En estos días hay un nuevo libro, creo que mi esposa lo trajo. Yo no sabía que él estaba vivo todavía, tiene 103 años.
Está interesante el material, a pesar de que siempre he sido muy crítico en algunas cosas de James Lovelock, y se llama El Novaceno. Es un libro muy interesante, el Novaceno, donde hay toda una discusión bien interesante, y me puse después a discutirlo internamente, a ver cómo, si no entendemos el fuego y la fundición, y si no entendemos la máquina a vapor, no podemos entender otras cosas de energía. Miren entonces que fui al siglo XVII a recuperar un poco sobre la transformación de la energía en una planta a través de la energía de vapor, cuando lo inventan los ingleses. Los ingleses los que dan el movimiento, ¿no?, a la máquina de vapor, y a partir de ahí todo lo que se viene, que es la parte preindustrial y la parte de la industrialización. Vale la pena leer ese libro por las referencias que hay, donde nos hacen creer una cosa y eran otras. Y el medio es importante. Lo que hace con que la biología se transforme es las condiciones que encontrará en el medio. Como dice Lynn Margulis, yo no soy antidarwinista, pero sí completé muchas cosas que a Darwin le faltó. Bueno, a Darwin hicieron un montaje totalmente, ¿no? Hoy nuestra formación en las universidades y en las escuelas todavía enseñan la evolución de Darwin, nosotros estamos mandados a recogerlo. Darwin está mandado a recoger ese tiempo, ¿no? Y nosotros somos de formación de la evolución de las especies, ¿no? Y Darwin está mandado a recoger el tiempo, y todavía en las escuelas enseñan a Darwin. Darwin fue una imposición, una expresión social totalmente de los ingleses, comenzando de que inventaron la palabra reinos, ¿no? A ustedes dicen que hay reino vegetal, que hay reino animal, que hay reino esto. Eso es paja. La vida no es de reinos, no hay rey. Sino que hay que llevar a la expresión de que alguien gobierna. Y en el imperio inglés le interesaba. Por eso ellos son reinos, el reino inglés. Y ellos en la biología inventan la palabra, el invento de los reinos ingleses. Reino vegetal, reino esto, no. No hay el rey animal, no hay el rey león, eso es paja. Eso es pura paja, es pura masturbación inglesa. Entonces la vida no es la fracción de reinos, no hay reino vegetal, no hay reino. Hay una complementación de las especies que es diferente. Entonces vale la pena leer, y no me voy a cansar de mencionar a esa mujer. Es lo que ustedes consigan leer de ella, y ella es Lynn Margulis. Fue la primera esposa de Carl Sagan. El hijo de ella escribe muy bien, ella ya murió, y el hijo de ella vive todavía, Doria Sagan. Y el tipo escribe muy bien también, es especializado más que todo en microbiología atmosférica. Su mamá, un genio enorme. Ella apoyaba mucho la investigación en Cuba, ella. En México también apoyaba mucho. Es un genio esta ahí. Leerlo ella te da otras condiciones. Un libro básico de ella, dos diría yo. Le recomiendo dos libros básicos de ella. Microcosmos. Y el libro más importante de ella, que para mí es uno de los más bellos, es ¿Qué es la vida? Para mí el libro básico de ella, ¿Qué es la vida? Hay una novela, esta novelista hay una novela muy bella, y ahí vale la pena para Gallo, que le gusta y mencionó, los que mencionaron solubilidad de fósforo y todo eso, porque ella estudia la molécula del fósforo y su presencia, y la novela y parte científica es muy bello, y el libro exclusivo de esto se llama Peces luminosos. Peces luminosos. Ahí trata exclusivamente la molécula del fósforo. Es muy bello ese libro. Otro libro que yo les recomiendo a ustedes es de un ruso, que estuvo vinculado con Oparin, y es uno de los rusos que todavía está vivo en la Academia de Biología Científica en Francia. Él se llama Eric Galinov. Si ustedes leen a Eric Galinov, es fantástico el enfoque de él, porque él tiene un enfoque sobre el origen de la vida a partir de la molécula del azúcar. Entonces,
El libro se llama El fenómeno de la vida. Eddie Gallinot. El fenómeno de la vida. Ese libro es fantástico. O sea, te da un enfoque a partir de la formación de la molécula del azúcar. Este libro de Eddie Gallinot, con G de gato, Gallinot. Eric, E-R-I-C, Eric Gallinot. Este libro de la conducta de las plantas es muy interesante el libro porque una de las introducciones de uno de los capítulos del libro de la conducta de las plantas viene con una de las cosas que siempre me ha gustado llevar en discusión, ¿no? Que tanto la muerte como la vida son más antiguas que la tierra. Es una de las cosas que por ahí escribí una parte de un artículo en la época de la famosa pandemia que casualmente estamos cumpliendo con este nuevo evento de Alan y 2 años, 4 meses. Nos fuimos cuando hubo el primer caso de pandemia aquí en Costa Rica. Casualmente aquí en La Fortuna, ¿no? Hubo el primer caso de pandemia y nosotros, yo salí de Costa Rica el día 4, creo que fue el día 4 de marzo, ¿no? Y eso fue en 2020. Viajaría yo para Argentina 3 días después y me di cuenta en el aeropuerto que el aeropuerto de Buenos Aires estaba siendo cerrado y eso me permitió pues no desplazarnos. Yo hubiera quedado como 1 año y poco preso en Argentina porque fue muy restringidas las leyes en Argentina para poder moverse. Entonces me quedé y ahí escribíamos de esto cuando apareció esa cosa, pues la cuestión de los virus como siendo una cosa nueva, que es una cosa más antigua que la Tierra. Los virus son más antiguos que la Tierra. Y ahí es que la vida y la muerte es más antigua que la Tierra. La vida, y ahí voy a hacer un énfasis, la vida se ha distribuido en el universo antes que la Tierra. La panspermia, que se llama la distribución de la vida, no el origen. No confunda distribuir la vida con originar la vida, son 2 cosas diferentes. Pero antes de que existiera la Tierra, la vida ya se distribuía, la molécula de la vida ya se distribuía. Entonces cuando uno se mete a esta discusión es bien interesante, porque salimos del cosmos. ¿Qué es el cosmos? Es lo que limita todo el sistema solar. Hay que avanzar más allá del cosmos y se llama universo. La agricultura orgánica está fundamentada en el universo, no en el cosmos. La vida no le pertenece al cosmos, la vida le pertenece al universo, que es diferente. Algo tan difícil de definir como la propia vida del universo, que es la infinitud, ¿no? ¿Qué es eso, pues? No existe la infinitud, es una cosa que es difícil de definir. Entonces, regresando aquí, después del comentario de Félix, y es que siempre en la universidad nos mostraron el origen de la patología. Y el origen de la patología nos mostraron que existe patología cuando hay unas condiciones ambientales, cuando hay unas condiciones de un hospedero y hay un patógeno. Ese es el triángulo que nos hicieron en la universidad. En la universidad nos dijeron, para que exista un patógeno es necesario un hospedero, el patógeno, y es necesario un ambiente. Y aquí viene la simplificación malvada, porque siempre nos colocaron como ambiente, e inclusive hubo programas y todavía hay, que se llama estaciones de aviso. ¿Y cuáles son las estaciones de aviso? ¿Quién siempre ha montado? ¿Quién siempre ha montado las estaciones de aviso? La industria, para vender sus productos. El origen de las estaciones de aviso fueron siempre de la industria, y eso uno aprende. O sea, estamos ya perdiendo, pasamos a estudiar la enfermedad. No pasamos a entender la salud como ausencia de la patología. Entonces destruyo. Cuando nosotros hablamos de salud,
automáticamente desaparece la patología. La patología es que parte del presupuesto que estás enfermo. No, no estamos enfermos, tenemos ausencia de salud. Y toda ausencia de salud, toda ausencia está obligatoriamente vinculada con un disturbio o una deficiencia mineral. No existe una manifestación patológica sin antes existir un disturbio, una anomalía o una deficiencia mineral. La deficiencia, la desarmonía mineral me lleva a la patología. No hay que buscar la patología de la forma causal en el agente hongo. Lo que tenemos que es preguntarnos qué es lo que hace la existencia con que la existencia de un hongo prospere. Los hongos están aquí. ¿Qué es lo que hace con que un hongo se instale para provocar una patología? Lo que hace con que un hongo se instale para provocar una patología es la ausencia de un mineral, una carencia o un disturbio. Entonces él llega allí. ¿Por qué? Porque en la naturaleza es perfecta, porque no permite que la patología se vaya a propagar y autoeliminarse. La naturaleza no se autoelimina. Por eso la patología es autorregulada. ¿Quién regula la patología? La nutrición. Y entonces aquí, yo este cuadro lo rompo y lo hago más redondo, que es que la patología es la relación del patógeno, el hospedero, el ambiente y la nutrición. Yo voy a tener un ambiente relacionado con la parte de clima y todo, pero como ambiente, base importante del ambiente es la nutrición. Transformo la nutrición como parte del ambiente. El ambiente nutricional hace la genética. Por ejemplo, es normal que vaya el ganadero con su esposa, vaya a una feria y la señora se enamora de una vaca, de una genética enorme de 70 litros de leche, una ubre y todo eso. ¿Ella qué compró? La señora le hizo comprar al esposo ¿qué? Le hizo comprar una carga genética de un animal que te da 70 litros. Se llevaron el animal. A los 2 años el animal está todo engarrotado así, da 15 litros. ¿Por qué? Porque esa genética la tenía que mantener. Ella compró una carga genética. ¿Y esa carga genética de qué dependía? De nutrición. Pero, espérate. Eso hay que darle comida, hay que darle condiciones, ¿no? Entonces, el medio, entre ellos, incluido la nutrición, hace parte de la ausencia o la presencia de la patología. Si yo estoy desnutrido, la patología se me instala más rápido. Pero si yo tengo una capacidad de tener una diversificación nutricional y tengo unas condiciones sanas, yo voy a, entre comillas, voy a enfrentar, voy a encarar esa posible patología. La mejor manera de enfrentar la patología es estar bien nutrido. Estar bien nutrido. Entonces, la nutrición en desarmonía como un principio para que exista y se instale la patología. Eso es básico. Por ahí es que trabajamos la parte de la ganadería. ¿Y cómo recuperas la instalación de un ambiente sano en un ganado? En un suelo sano que recibe una rehabilitación microbiológica sana con un contenido de materia orgánica sana. Y entonces, aquí vuelvo y recupero algo que les estaba haciendo aquí, que lo borré. Y eso lo trato en un artículo, creo que hice ahora rápidamente un artículo, debe estar en la página se llama lamierdadevaca.com. Ahí estoy subiendo un artículo cada 15 días o cada mes cuando me alcanzo a tener tiempo, y es sobre las buenazas en el medio de las pasturas. Y ahí recupero una cosa que es, voy a hacerlo de una manera escueta y una manera lineal, no me gusta, pero es la manera de hacerme, he encontrado la manera de hacerme entender. Y es lo siguiente, si yo tengo una diversificación de alturas, tengo una diversificación de profundidades. O sea, la diversificación de alturas me da una diversificación de profundidades. Entonces, por eso es importante la diversificación de las pasturas.
La diversificación de las pasturas me da la posibilidad de diversificación de profundidades. En la realidad, cuando se trata de pasturas, a mí me gusta más la diversificación de la raíz de manera horizontal. Nunca en agronomía, y no existe libro, lo he estado, hace un año vengo rastreando, me gusta rastrear mucha información, encuentro muy poco, por no decir nada, sobre las relaciones simbióticas de las relaciones nutricionales de la planta en las relaciones horizontales. Un bosque se sostiene más por las relaciones nutricionales y las relaciones que se establecen de manera horizontal que de manera vertical. Y nunca nos lo mencionaron. Todas las relaciones más hábiles y las relaciones más solubles que se dan en la diversificación son las relaciones horizontales dentro de la raíz. Nunca nos hablaron de esto. ¿Por qué? Porque si me enseñan esto, me están dando el principio de la diversificación en la formación de suelos. Lo vertical no forma suelos. La mayor velocidad de la formación de suelos está en las relaciones horizontales, claro. Las conexiones son horizontales más que verticales. Lo vertical en una planta significa su capacidad individual de buscar la nutrición. Y las relaciones horizontales es la capacidad que la planta tiene de sociabilizar su cooperación. Lo horizontal son las relaciones sociales, lo vertical son las relaciones individuales. Igual que nosotros. Nosotros tenemos relaciones verticales como individuo y tenemos relaciones obligadas horizontales. ¿Cuáles son las relaciones que yo tengo horizontales? Porque alguien produce mi complemento. Yo no produzco comida. Y si no produzco comida, alguien tiene que producir para mí. Y yo tengo relaciones, soy obligado a tener relaciones horizontales y relaciones de comportamientos individuales, que es los hábitos o lo que yo tengo para consumir como individuo. Uno es vegetariano, otro es vegano, otro es omnívoro, otro yo no sé qué. Y otro no come, no porque no haya comida, es que no tiene plata para comprar. Y es eso. Entonces, lo importante en la genética, en la parte de la genética, y los genéticos, gente habla de palabras que les gusta mucho, la epigenética, ¿no? Epi, ¿no? Los académicos inventan palabras, ¿no? Biotecnología de punta. Y la palabra biotecnología es muy antigua, ¿no? El primer libro agrario que existe, no hay cosa más agraria que la Biblia. Esos cabrones comían bien. Un libro, el primer libro escrito sobre agricultura orgánica, los cabrones tomaban vino orgánico, pan orgánico, pescado sin contaminación. No, esos cabrones vivían, por eso vivían 200, 300 años, esos cabrones. ¿Ah? Imagínate todos esos apóstoles, que no iba atrás de ese tipo si todo lo que produciera era orgánico y todos los milagros eran orgánicos. Pan orgánico, trigo orgánico, uva orgánica, cabrones que... Por eso esos cabrones duraban 200, 300 años, ¿no? Y teniendo hijos, procreando por todos lados, ¿no? ¿Ah? Manzanas sin veneno. ¿Ah? Ese paraíso no tenía veneno. ¿Y quién no se va a comer una manzana de esas sin veneno? ¿Ah? Pues nadie va a desperdiciar una manzana de esas, no, sin veneno. Entonces, no hay cosa más bella que se rescata dentro de todo esto. Uno, me gusta leer fantasías. Como los libros son fantásticos. Y los libros fantásticos, pues se describen porque son de unas buenas. Eres fantástico, pues el tipo es un arquetipo y vivía bien. ¿No? Las túnicas que usaban, ¿qué pasó? Las túnicas que usaban eran túnicas de algodón orgánico. Vale la pena estudiar cómo surge el trinomio de la Paz, la Juez y la Valle. La especialidad de la química, de la agricultura química, surge a partir del estudio de las anilinas, de las tintes, ¿no? Y si usted lee la historia de la PAP desde 1865, la historia de ella es de 1865. Lea la historia, ¿quién era él? Era la historia de los tintes, de las anilinas. Por ahí comienza, ¿no? O sea, mucho veneno se descubre en función de la pelea que había por teñir, por las anilinas, por los tintes. Y ahí es el origen de las empresas de la agroquímica, totalmente anilinas, ¿no? Entonces, pues, todos los cueros, no curtían los cueros, imagina las sandalias, todo era orgánico, hermano.
¿no? Entonces, yo siempre digo que el primer libro de la mención de la agricultura orgánica es la propia Biblia, no todos esos relatos, ¿no? Entonces, yo tengo relaciones verticales, lo vertical, la individualidad, y lo horizontal, lo social. Entonces, en lo social, ¿dónde está? El complemento de la solubilidad. ¿Y qué es el complemento de la solubilidad? Pues lógico, vea, no es muy fácil, muy fácil. Veamos lo siguiente. Esta planta, ella tiene una habilidad para solubilizar aquí. Esta planta tiene una habilidad para solubilizar aquí. Esta planta es una por acá. Entonces, esta planta, al tener esta solubilidad aquí, no tiene la solubilidad acá presente de otros elementos que puede tener aquí. Entonces, ¿qué pasa? Esta le complementa a esta. Y así sucesivamente se van complementando. Al complementarse de manera horizontal, ustedes dirán, pero ¿cómo se complementa si cada uno tiene una raíz para abajo? No se olvide que hay un bombeo por diferencia de presión, que es la forma como sube el agua en la evapotranspiración. Yo tengo aquí un sol, ese sol hace presión y hace subir. ¿Quién sube? La savia bruta. ¿Quién es la savia bruta? Los minerales disueltos junto con el agua. Entonces se sube. ¿Qué está subiendo? La memoria de esta relación aquí. ¿Qué sube por aquí? Lo que solubilizó aquí. Minerales más agua, savia bruta. ¿Qué sube por aquí? Lo que solubilizó aquí. Entonces, no se olvide, de forma natural comienzan a caer materiales. Y entonces, ¿qué se disuelve aquí? Transformaciones biológicas. Somos una secuencia de transformaciones biológicas. Si fuera cíclico, entierran a Jairo y nace otro Jairo. Pues qué aburrido. ¿No? Entonces, es eso, es una retroalimentación de constantes transformaciones. Porque si esto no fuera verdad, entonces no existiría la evolución. ¿Qué es la evolución? La manifestación, el cambio de un estado biológico a otro. La velocidad va a depender de las condiciones que nosotros imprimamos. ¿Cómo podemos recuperar, como el compañero ahí hablaba, de la regeneración de los suelos que han formado? Eso es un constante trabajo. El mayor trabajo que existe para recuperar un suelo es que usted me entienda. Mire, yo me atrevo a decir que recuperar suelo es fácil. El trabajo más violento que hay que hacer es que tú entiendas que el suelo tiene condiciones de recuperarse. Si tú entiendes eso, ya has ganado 50%. El mayor trabajo es en que tú quedes seducido, no convencido, porque convencer es vencer con fuerza. La vida siempre te llama a la seducción. Y si tú comienzas a contemplar el suelo y comienzas a seducir, porque te da señales. El suelo es bellísimo la capacidad de seducción que una flor, un árbol, una planta tiene. Es bellísimo la capacidad de seducción que tiene un pájaro cuando te muestra cosas. Pero no te dejas seducir. La naturaleza constantemente te está seduciendo. Hay gente que cuando comienza a contemplar los movimientos de ciertas aves, pasan a enamorarse. No se habían dado ese momento, pero comienzan a entender, son seducidos, mira, no había visto eso, y pasan a ser personas que se manifiestan en la protección de especies, porque no se habían dado esa oportunidad. La vida siempre está para manifestarte fenómenos, para seducirte. La vida nunca va a intentar, la naturaleza nunca va a tratar de destruirte, nunca, jamás. La única especie que siempre inventa cómo juega el otro es la especie humana. Es cómo juega el otro y todo eso. Bueno, en mi reloj... Es una cosa que viene a la cabeza. Ve, qué cáncer. Ve, murió de cáncer, murió. Entre comillas, hemos naturalizado una cosa que no es natural, que esto le interesa a la industria. No tenemos que naturalizar es la ausencia del cáncer. Yo me recuerdo cuando era joven niño, bueno, todavía lo soy. Pero me acuerdo que si alguien moría de cáncer en un pueblo, muy raro que una persona, 60 años atrás, o 65 o 70, muriera de cáncer, era muy raro.
Si alguien moría de cáncer, uno ni entendía qué era eso y qué es un cáncer. O sea, era rarísimo. Hoy, entre comillas, es la patología que consume a todo el mundo. No, ¿de cuál? La presentadora es de cuál. A eso. Hay una diversidad, hay una vitrina de cánceres, ¿no? Para que escoja, ¿no? A ver, viene la escoja, ¿no? ¿Cuál, no? El de este, y los que vienen, ¿no? Y tenemos nueva mercancía de ir a la farmacia, ¿no? Cánceres que ya están descubiertos y que todavía no lo mencionan porque el cáncer que hay ahora todavía no le ha sacado el lucro, ¿no? Y es todo este cuento. Bueno, vamos a hacer un intervalo.